Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político, esta mesa de discusión de los asuntos que marcan la agenda nacional. Para hablar hoy de la coyuntura me acompaña Carolina Leverón, Miguel Saray y Dulce Rivera, parte del equipo de reporteros, de periodistas de Noticiero Guatevisión. Planteo a esta mesa, compañeros, estuvo marcada en buena medida por este asunto, por varios asuntos judiciales, mejor dicho. Primero, de TCQ, donde el juez Miguel Ángel Gálvez, al final de cuentas, termina mandando a Roxana Valdetti, a Otto Pérez Molina y otras 10 personas a un nuevo proceso judicial por una coima de $30 millones. Además, la SAT termina sorprendiéndonos a todos debido a este asunto de Aceros de Guatemala. Incluso hace algo que no se había hecho, aunque estaba contemplado en la legislación guatemalteca, que es una intervención. Les pregunto, viendo este panorama, ¿ya esto es el tsunami que había anticipado el Ministerio Público y la CICIG, donde habían bastantes casos judiciales más de corrupción? Yo creo que en principio habrá que destacar 2 o 3 puntos muy interesantes en relación a la coyuntura. Una de ellas es la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez, porque la defensa en los días anteriores había estado argumentando y arremetiendo en contra no solo del juzgador, porque se le acusó directamente de hacer juicios que no le correspondían, y específicamente el abogado de Otto Pérez Molina, César Calderón. Esa es una de las partes. Él resuelve y dice: señores, yo tengo 17 años de ser juez, yo no estoy respondiendo a ninguna presiones, ni de CICIG, ni del Ministerio Público, mucho menos de otras fuerzas, digamos. Entonces, a mí me parece muy rescatable, y de nuevo Miguel Ángel Gálvez vuelve a argumentar con sólidos juicios que sí, efectivamente, pues la estructura criminal tiene que ver, hay indicios, porque hay que recordarse que aquí son indicios únicamente los que se están viendo, como para poder ligarlos a proceso. ¿Pero es parte del tsunami? Yo creo que sí, pero creo que todavía no ha salido la cabeza de esa yerma. Todavía creo que no nos hemos dado cuenta de cuán fuerte puede ser esto. Esto ya lo conocíamos. Aceros de Guatemala, pues ya había un audio en donde se filtra lo de Aceros de Guatemala, es decir, todo esto no es nada nuevo. Pero quería aportar lo segundo, y es justamente lo que vos hablabas en relación a ya intervenir a Aceros de Guatemala, que eso creo que es un paso que nunca se había dado efectivamente, pero que también es una advertencia para las demás empresas que han incurrido en este tipo de ilícitos en cuanto a querer que se les devuelva un capital que ni siquiera habían aportado en el pasado. Es decir, utilizar esta figura legal, porque está legalmente establecido, pero que de alguna manera pues están defraudando al Estado. Yo creo que en ese sentido sí se empieza a ver ya un poco ese movimiento. Yo creo que este tsunami prácticamente está iniciando, aunque ya el año pasado vimos cómo comenzó a revelarse la línea 1, digámoslo así. La demanda ciudadana buscaba que se revelara esa línea 2, y creo que es de lo más fuerte que en este momento estamos atravesando por el país, y es descubrir, ponerle nombre y caras a estas empresas que de alguna forma se venía hablando que evadían al fisco, y que nunca se determinaba quiénes ni cómo lo hacían. Ahora estamos viendo que le están poniendo nombre a estas empresas, y que hay en cola ya otras más, según lo que nos dijo, según lo señalado por la SAT, que también creo que todo lo que ha pasado en esta semana ha ido conectándose y tiene una conexión. Finalmente, lo que vamos a ver más adelante es qué va a pasar con el futuro de estas investigaciones, que es donde ya el Ministerio Público tiene que entrar, pero creo que también es parte de ese fortalecimiento que tanto necesitaba la Superintendencia de Administración Tributaria, con lo debilitada que se vio tras descubrirse el tema de la defraudación aduanera en el caso de la línea, por el que ya están siendo juzgados los responsables, y necesitaba debilitarse, pero sola la SAT no va a poder, va a necesitar de las diferentes instituciones. Entra Contraloría General de Cuentas, entra la PGN, entra la misma sociedad civil para fortalecer a la SAT, porque sola no creo que pueda. Y bueno, y precisamente vemos que quizá esto sea el inicio de este tsunami que se había anunciado, pero hace falta mucho, porque si vemos ahí todavía alrededor muchas personas, muchas empresas posiblemente vinculadas, involucradas en estos casos, y que todavía falta ver que
conforme vayan sucediendo los procesos se vaya evidenciando. Por ejemplo, vemos ahorita 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia posiblemente vinculados a un caso también de todo este acto de corrupción cometido por el gobierno del Partido Patriota, pero vemos que estos 2 magistrados también habían sido electos por una alianza entre 2 partidos que están a punto de desaparecer. Entonces creo que también falta esa parte del otro tsunami, no solo tanto a las empresas, sino también la parte política de los partidos políticos que también fraguaron y hicieron de más alianzas para poder colocar a gente a su favor para poder llegar a cabo todos esos actos de corrupción que ahora se están evidenciando. Coincidimos, perdón Miguel, coincidimos creo que todos en que ya estamos navegando en alguna parte de esa ola del tsunami, pero quería poner a discusión esto. A ver, principalmente por el caso de Aceros de Guatemala, ¿esto no va a tocar una estructura demasiado sensible para la economía guatemalteca? ¿No se está mandando un mensaje demasiado duro a las empresas que al final son las primeras que generan trabajo en este país? Yo creo que es todo lo contrario. O sea, aquí no hay ningún mensaje duro. Aquí es el mensaje si usted está cometiendo un ilícito, usted se va a la cárcel. Y es que hay que ponerle nombre, hay que ponerle cifras a estos casos. Según el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, perdón, se evaden y eluden alrededor de 40 mil millones de quetzales al año. Eso quiere decir que es más o menos el 80% de lo que representa lo que recauda el Estado en cuanto a impuestos, que por ahí serán unos 53 mil millones. Entonces, si tomamos en cuenta que esos 40 mil millones entre elusión y evasión ingresaran a las arcas del Estado, habría dinero para la CICIG, para el sector justicia, para el sector salud, y no tendría que el comisionado Iván Velázquez estar diciendo, miren, señores, necesitamos un poco más de dinero para poder financiar algunos programas. Tenemos que darle paso a Carolina y a Dulce porque ya tenemos que terminar en un minuto, pero insisto en esto, no es un riesgo que, o sea, los impuestos se recaudan de la gente que trabaja y entrarle a este tema no podría generar que hayan menos empresas invirtiendo para que hayan más guatemaltecos trabajando. Pero ¿a costa de qué vamos a hacer que hayan más empleos? Simplemente es, como lo que decía Miguel, hacer que las empresas respeten las normas del país y que no se dediquen a evadir impuestos simplemente. Quizá esa pueda ser una de las excusas de las empresas, que pues ahora por estas medidas que toma el gobierno, que ahora pues ellos van a decir, ay, es que nosotros estamos dando empleos y demás, y es lo que siempre se ha dicho, que al final no pueden seguir evadiendo impuestos solo con la excusa de que están dando empleos en Guatemala. Creo que es un tema que está llamando a la polémica en cuanto a la capacidad del Estado de Guatemala, primero atender estos problemas de corrupción y el otro es atender, al final de cuentas, la necesidad de generar empleos. Pero creo que hay mucho más que hablar en Panorama Político después que regresemos del corte.